Muy buenas tardes. Me es muy grato recibirlos aquí en mi condición. Yo soy Gustavo Urdaneta Troconi, miembro de AVEDA, y bueno, estoy recibiéndolos aquí en un espacio muy especial para nosotros, para la Fundación, como es la oportunidad de entregar el premio FUNEDA. El FUNEDA siempre tiene este espacio, todos los martes, los asiduos al aula Funeda, saben ya pues que aquí nosotros nos reunimos todas las tardes para oír a algún experto en algún tema de derecho administrativo, a disertar sobre eh, algún tema de su escogencia bueno, y participar a través de preguntas y todo eso. Hoy el motivo que nos reúne es distinto, que es Funeda galardona a una iniciativa que de alguna manera mejore, innove en la difusión, en la enseñanza del derecho administrativo. Este premio se instituyó ya hace unos cuantos años, hace como creo que fue en el 23 y en el 21 se instituyó este premio y está destinado justamente a reconocer una iniciativa institucional que justamente se dedique a la difusión, a la enseñanza, a la discusión sobre el derecho administrativo de una manera que tenga dos características, podríamos decir. Una, que sea constante, que sea permanente, que se repita en el tiempo, no se premian entonces eventos aislados, sino a una iniciativa que tenga continuidad y al mismo tiempo que tenga algún tipo de innovación, que aporte algo en la manera de enseñar o de difundir el derecho administrativo. No premia a una persona en concreto, ni una obra en concreto, de esos premios ya hay varios. Eh, y eh, nosotros pensamos que iniciativas como la propia FUNEDA, que tiene ya unos 30 años difundiendo el derecho administrativo, reuniéndose, haciendo eventos para, publicando, etcétera, haciendo de una manera muy diversa la difusión del derecho administrativo, siendo la ocasión para discutir y difundir el derecho administrativo. Pensamos que habían otras iniciativas en el país que merecían también ser reconocidas, a veces no demasiado conocidas, ¿no? Quizá ese es un poco el caso del día de hoy. Nosotros ya hemos dado premios. El primero se dio creo que fue al anuario de la especialización en Derecho Administrativo de la UCB, un anuario dedicado a publicar obras de estudiantes. O sea, no hay profesores, no hay eh, autores ya consagrados, sino estudiantes de la especialidad. Eso tiene de particular ese anuario y por eso se le reconoció la primera vez que se otorgó este premio, ¿no? También se le dio a universitas, justamente a quienes nos están hoy en día, hoy nos están recibiendo como anfitriones, lo cual hacen toda la semana. Y ha sido para nosotros un apoyo invalorable, pues o sea, sin universitas no podríamos nosotros estar haciendo lo que estamos haciendo. Bueno, este año, con un poquito de retraso, estamos dando el premio correspondiente al 2024, se decidió reconocer a dos iniciativas institucionales igualmente, una organizada por CIDEP, que se llama la Justa CIDEP, y un modelo competitivo, y ya los organizadores ya nos van a explicar en qué consiste, lo saben mucho mejor que yo. Y también, por otro lado, otra iniciativa, también académica, destinada más bien a incentivar la investigación y también dedicada a los estudiantes, eh, pero no competitiva, sino colaborativa, de allí el nombre que tiene, modelo colaborativo interuniversitario, porque no es de una sola universidad, sino inicialmente de la Católica y de la Monte Ávila, y ahora se está expandiendo. Este año participó también mi universidad, la Central, y bueno, estoy seguro que otras se seguirán uniendo a esa iniciativa. Bueno, hoy
yo estaba dudando si leer el- el acuerdo. Me parece que es lo más adecuado. Déjeme ver si se los leo, porque allí están claramente las razones por las cuales ellos dos, esas dos iniciativas fueron las galardonadas este año. La Junta Directiva de la Fundación Estudios de Derecho Administrativo, actuando conforme al reglamento del Premio FUNEDA, considerando que este premio está destinado a reconocer anualmente iniciativas institucionales de relevancia para el derecho administrativo venezolano, en especial proyectos y acciones que impliquen de alguna forma innovación en el país o propendan a un mejor desarrollo de la enseñanza y divulgación de esta rama jurídica, considerando que la justa CIDEP es una competencia académica cuyo objeto es incentivar el estudio del derecho público en los cursantes de pregrado a través de la investigación y el análisis crítico de un caso ficticio, considerando que el modelo colaborativo interuniversitario es una actividad académica dirigida a estudiantes de pregrado en Derecho de universidades venezolanas con el propósito de iniciar el estudio de esa disciplina mediante la investigación de temas o situaciones jurídicas, además del desarrollo de habilidades de argumentación jurídica sólida y pertinente, considerando que estas iniciativas buscan enriquecer la formación jurídica de los participantes y fomentar el intercambio de experiencias entre estudiantes de distintas universidades del país en un entorno que promueve el diálogo de ideas y enfoques académicos diversos, tanto de forma escrita como oral, decide otorgar el Premio FUNEDA 2024 a la justa CIDEP y al modelo colaborativo interuniversitario, haciendo entrega de este acuerdo a sus respectivos comités organizadores. En Caracas, a los 2 días del mes de julio de 2025. Presidente Belén Ramírez Landaeta, Gustavo Urdaneta Troconis, vicepresidente, y vocales Jesús Caballero Ortiz, Alexis Pinto Dáscoli. Bueno, dicho lo anterior, entonces ya sabemos entonces la razón de por qué estas dos iniciativas que tienen, digamos, perfiles distintos, pero con una acción similar de acercar a la investigación y al mejoramiento de su formación en derecho administrativo. Bueno, en derecho en general, y eso es lo bueno que tienen las dos iniciativas, ¿no? Que se prestan un poco para incentivar la investigación a todas las ramas del derecho. Bueno, para el día de hoy entonces vamos a hacer entrega de ese acuerdo a los organizadores, a los responsables de ambas iniciativas, y vamos entonces a oírlos a ellos que nos pueden hablar mejor, digamos, de cada una de esas dos iniciativas. Por CIDEP está aquí su director ejecutivo, el profesor Antonio Silva Aranguren, quien nos va a hablar entonces del premio, y también está uno de los participantes, estudiantes en su momento, en la organización de una de esas justas CIDEP, que es Sebastián Zabaleta. Ellos nos van a hablar en primer lugar y luego nos van a hablar las dos directoras de las escuelas de Derecho, respectivamente de la Universidad Monte Ávila y de la Universidad Católica. La profesora María Lidia Álvarez, que es directora de la escuela muy conocida por todos nosotros, que ha participado mucho en estas cosas, de la Universidad Católica Andrés Bello, y Diana Trías Bertorelli, directora de la escuela de la Universidad Monte Ávila. Vamos entonces de inmediato a oír a Antonio Silva Aranguren para que nos hable del primer galardonado, la justa CIDEP. ¿Qué oímos, Antonio? Buenas noches, muchísimas gracias, Gustavo. Yo, por supuesto, estoy aquí sumamente contento de poder participar en esta entrega del premio CIDEP. Además, que se haga en el espacio, como lo había destacado el profesor Urdaneta, del aula Provercarillas, que se hace cada martes. Pues me gusta también porque yo soy de los que se conecta todos los martes a ver las diferentes charlas interesantísimas que se presentan acá y estar hoy como uno de los participantes que les corresponde hablar, pero además hablar para recibir un reconocimiento, pues se siente bastante bien. Y si además el que está dando las palabras de presentación es el Papa Gustavo Urdaneta, al que conozco desde hace muchísimo tiempo, porque además yo fui su pasante cuando yo era muy jovencito y él era también bastante joven, yo por supuesto un poco más joven que él en aquel momento, pues es una satisfacción doble.
Y además es una satisfacción tener un premio que compartes con otros. Quizás pudiera uno pensar que recibir un premio individualmente suena más interesante, pero no, tengo la sensación de que este premio me gusta más por haber sido justamente compartido, porque se comparte con una iniciativa que tiene un propósito muy similar al nuestro, a pesar de que lo hace a través de mecanismos distintos. Pero la idea es justamente la misma, acercarnos a los estudiantes, intentar fomentar en ellos el estudio, el análisis de casos, pero sobre todo fomentar el desarrollo de técnicas de debate, que siempre hace tantísima falta para cualquier persona que se quiera dedicar posteriormente a esta labor jurídica a la que nos estamos dedicando nosotros. Entonces, recibir un premio siempre viene bien, recibir un premio además que está dirigido a una actividad que está pensada para estudiantes, pues viene doblemente bien. En el CIDEP, sin que yo intente ahora hacer como una especie de reseña de las diferentes actividades que tenemos, sí hemos tenido siempre el deseo de enfocar muchísimos de nuestros proyectos a la vida estudiantil. No solamente esta justa CIDEP, de la que hablaremos un poquito más de los minutos siguientes, sino que además tenemos otras iniciativas que simplemente quería mencionar para que quedasen también reflejadas acá. Por ejemplo, nosotros tenemos un premio de Derecho Público que está dirigido a juristas, pero tenemos dos premios adicionales que están dirigidos especialmente a estudiantes. Uno para estudiantes del posgrado y uno para estudiantes del pregrado. Lleva ya bastantes ediciones y en esas ediciones se han presentado un número considerable de trabajos y han sido galardonados algunos que nos han parecido especialmente interesantes y han sido incluso publicados en los medios que hemos tenido a nuestro alcance. Además, para estudiantes hemos desarrollado desde hace bastante tiempo un programa de pasantías, pero son programas de pasantías que hemos intentado enfocarlos hacia lo académico, hacia la investigación jurídica, hacia todo aquello que quizás en la universidad se tiene poco tiempo para desarrollar y que quien hace pasantías en otras instituciones tampoco quizás tiene la posibilidad cierta de ejecutarlo. Entonces, nosotros tenemos especial cariño a las pasantías. De por sí, una de las personas que nos va a acompañar acá en nombre de CIDED fue uno de los pasantes nuestros, que en realidad nosotros los llamamos asistentes de investigación, que nos asisten en la investigación de manera muy efectiva. Otra de las cosas que hemos intentado trabajar con estudiantes justamente tiene que ver con algo que mencionó el profesor Urdaneta hace un momento, que es el anuario de la especialización de Derecho Administrativo. Ese anuario que recibió el premio FUNIDA en su primera oportunidad el año 2021. No es un proyecto exclusivo del CIDEP, pero sí participamos en él. Es un proyecto del Instituto de Derecho Público del posgrado en Derecho Administrativo de la Universidad Central de Venezuela y el CIDEP. Soy uno de los que fungió de coordinadores de ese anuario, igual que Gabriel Cira, que también está conectado aquí en esta oportunidad. Y la virtud especial que le vimos a ese anuario y por lo tanto el cariño también que le tenemos, como tenemos a la justa CIDEP, es que se limitó a hacer una publicación centrada exclusivamente en estudiantes. Existen publicaciones variadas en derecho público, en derecho administrativo en particular, pero esa es la única, al menos en este momento, que se dedicaba a únicamente hacer públicos los trabajos que se presentaban en la especialización por cursantes del posgrado. Esa originalidad fue justamente la que destacó Funeda en su oportunidad al momento de darle el premio CIDEP. Y otra de las cosas que hemos intentado trabajar con estudiantes, aunque evidentemente no es solo para estudiantes, pero está muy pensado en ellos, es nuestra labor editorial. En CIDEP tenemos una labor de investigación, tenemos una labor de difusión a través de cursos, por ejemplo, diplomados, y tenemos una labor de difusión a través de obras publicadas. Tenemos un conjunto de revistas y un conjunto de libros. Y entre ese conjunto de libros hemos vuelto a publicar tratados y manuales de interés indudable para la doctrina venezolana, pero que están ambos pensados para estudiantes. El manual del profesor Peña Solís, el tratado del profesor José Araujo Juárez. De hecho, el manual del doctor Peña Solís lo dice desde su presentación. En sus palabras de preámbulo, aclara que ese manual está pensado y escrito directamente con la mente colocada en los estudiantes de la Universidad Central de Venezuela, aunque luego se extendió a estudiantes de cualquier otra universidad. Pero el programa que sigue el profesor Peña Solís era en el que en aquel momento estaba vigente en la Universidad Central de Venezuela. Entonces, este tipo de esfuerzos dirigidos a estudiantes, que como digo, son todos esfuerzos a los que le hemos dedicado un tiempo, le hemos dedicado unos recursos, pero sobre todo le hemos dedicado un especial sentimiento, son ahora reconocidos por el premio Funeda y bueno, no me queda más que volver a insistir en el agradecimiento que tenemos a la institución por haber destacado nuestro trabajo en esta oportunidad junto al del modelo colaborativo interuniversitario.
Y como he estado diciendo que nuestra mente está puesta muchísimo en lo que son los estudiantes, pues debería ser ya el momento de que yo deje de hablar y le dé la palabra a Sebastián Zabaleta, que como lo destacó el profesor Urdaneta, era el ayudante de investigación del CIDE, que en aquel momento de inicio de la justa CIDEP, año 2023, fue partícipe directo en lo que fue la reglamentación de las bases de la justa y además el que asesoró acerca del mejor modo de hacerla efectiva a través de sus diferentes ideas, de lo que él sabía que podía interesar a los estudiantes de hoy en día y que quizás a nosotros, ya no tan estudiantes, ya no tan jóvenes, se nos podía estar escapando. Yo estoy seguro que el éxito de esas primeras dos justas tiene que ver mucho con la labor de Gabriel Sira, que es gerente de proyectos del CIDEP, que fue el artífice más inmediato de todo este experimento, pero sobre todo a la intervención de este asistente de investigación, Sebastián Zabaleta, que tenemos el gusto de escuchar ahora en los minutos que siguen. Yo creo que ya sería suficiente y yo debería ir ya dándole la palabra a quien me va a suceder. Muchísimas gracias por el premio. Hasta luego. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias por esas increíbles palabras, doctor Silva, y muy especialmente a FUNEA y Universitas por galardonarnos el día de hoy con este premio que sin lugar a dudas, premios e iniciativas que son sumamente necesarias para el estudio del derecho público en Venezuela, ¿no? La justa CIEP realmente, muy brevemente les comento, es una competencia académica cuyo objetivo es incentivar el estudio del derecho público a los cursantes de derecho, especialmente en temas de derecho administrativo, constitucional, de integración y derechos humanos. Es una competencia que básicamente consiste en un juicio simulado donde el centro elabora un caso con dinámicas o tópicos interesantes o de difícil discusión para que para que una vez los inscritos en la competencia se encarguen de elaborar argumentos de ambas partes, tanto demandante como demandada, y luego exponer estos argumentos esgrimidos en sus respectivos escritos de demanda y contestación en una ronda de audiencia. Realmente es una iniciativa que yo aplaudo altamente al centro al momento en que decidió promoverla, porque no es la primera, me atrevo a decir que es la primera en Venezuela que existe de este tipo. Especialmente hoy en día, creo que muchas de las universidades en Venezuela carecen de un factor en el estudio del derecho que creo que es vital y crítico hoy en día para los estudiantes de pregrado, que es el tema de la practicidad de lo que se ha vuelto la práctica del derecho, ¿no? Quizás vemos en nuestras aulas de clases muchas teorías, muchos conceptos de cómo se deben hacer las cosas, pero no vemos el sentido práctico de ello. Iniciativas como la Justa intentan promover este tipo de espacios que les permiten a los estudiantes desarrollar estas habilidades blandas como temas de argumentación, oratoria, eh, entre otras. Realmente no creo que no tengo mucho más que decir, más allá de agradecerles especialmente a FUNEA por este galardón que le concedió a un hijo que tuvo la justa, como a mí me gusta llamarlo, en conjunto con el doctor Cira. Y también los invito a que estén muy atentos a las redes del CIET porque próximamente va a salir la edición de este año. Bueno, muchísimas gracias a tanto a Antonio Silva como a Sebastián Zabaleta. Nos han explicado bien en qué consiste el evento galardonado, pero insertándolo dentro del contexto de todo lo que CIDEP hace justamente dirigido a los estudiantes. Y lo que nos ha dicho Sebastián es excelente. Deberíamos tomar nota los responsables de las escuelas de derecho en eso de tratar de promover más actividades prácticas. Bueno, o sea, hay prácticas, ¿no? Pero las prácticas a veces son tan teóricas que no, que de verdad hace falta lo que tú estás señalando, Sebastián. Gracias por esa orientación. Vamos a ir ahora entonces a los representantes del
denominado modelo colaborativo interuniversitario, que proviene de dos universidades diferentes. Está la profesora María Lidia Álvarez, la estoy viendo inmediatamente y por eso le doy la palabra a ella. No sé si te sorprendo, María Lidia, pero para que nos hables entonces un poco de esta iniciativa tan especial, tan novedosa. Te oímos. Bueno, buenas tardes. Primero, muchas gracias por ese premio y como comenté, el día que la profesora Diana Trías, con la que empezamos todo este andar, inspirados inicialmente por el profesor Antonio Silva y después acompañados por el profesor César Carballo, cuando me dijo Diana, mira, nos premió FUNEDA, pues inmediatamente me sorprendí, me alegré y bueno, fue para mí sorpresivo, ¿no? En el sentido de que el trabajo que se hizo en este modelo colaborativo, lo que tuvo por finalidad esencial fue lograr justamente colaborar, la colaboración entre universidades, entre autoridades, entre profesores, entre estudiantes, revisando un determinado elemento que el comité organizativo, la profe Diana, Antonio en parte y también el profesor César conmigo, definimos en su momento y que fue un tema de derecho administrativo. Y respecto a ese análisis, a esa revisión, la idea era evidenciar que los problemas hoy en día no solamente tienen que ver con los estudiantes de una universidad o con los profesionales de una universidad, sino que son problemas transversales, tienen que ver con todos nosotros, pero además interdisciplinarios. Es decir, hoy en día es difícil conseguir un problema que se puede resolver solamente desde la óptica del derecho civil o mercantil o de familia o administrativo, sino que probablemente haya varias ópticas que tengan que ser enlazadas para poderlo resolver. Y más allá, puede suceder que esas ópticas a lo mejor no son solamente jurídicas, sino que podemos tener también que tomar mano o tomar en cuenta a los expertos en ingeniería o a los médicos o a cualquier otra de las disciplinas del conocimiento de los seres humanos para poder resolver el asunto. Entonces, bueno, con esa idea bajo el brazo o con esa idea pequeñita al principio, pues empezamos a conversar acerca de cómo podíamos organizar eso el semestre pasado, el año pasado. Y bueno, éramos dos universidades en aquel momento, la Universidad Monte Ávila y la Universidad Católica. Tengo la gran fortuna de dar clase en ambas universidades, razón por la cual tanto los profesores que intervinieron de las dos universidades como los chicos, los estudiantes que colaboraron, bueno, en parte fueron mis estudiantes, por lo tanto yo les tengo igual cariño y consideración y además de eso admiración a todos ellos, ¿no? Y agradecimiento, por supuesto. Entonces, en ese momento, pues les propusimos, tuvimos las puertas abiertas, les propusimos a profesores que también están aquí, como por ejemplo el profesor Ignacio Andrade, que se encargara de la óptica tributaria. También vimos al profesor Miguel Ángel Torrealba, que se encargó de la óptica administrativa. También tuvimos un profesor que se encargó de la óptica del derecho económico y finalmente a un profesor que se dedicó, a la profesora Isabra, que no la veo por ahí, pero que se encargó de la óptica laboral. Entonces, un mismo problema de derecho administrativo, básicamente derecho administrativo, involucraba cuatro disciplinas del conocimiento jurídico y los estudiantes intervinieron conformando equipos y eso es sumamente importante. Hoy en día la solución de los casos probablemente venga de trabajos en equipo y aprender a trabajar en grupos es algo importante desde el principio de la carrera. ¿Y por qué? Porque en definitiva cada uno de ellos va a aportar algo distinto para la solución del asunto. Entonces, nada, un buen día. Nos reunimos, llegamos, elaboramos también, en gran parte hecho por la profesora Diana Trías, un reglamento y con base a ese reglamento invitamos a las dos universidades, cuatro profesores con sus cuatro grupos de estudiantes, dos de la Monte Ávila, dos de la Universidad Católica,
y se fijó una oportunidad en el mes de junio del año pasado, allá en la Universidad Monte Ávila, un espacio maravilloso que tienen ellos allí con un trapiche hermoso, y bueno, estuvieron las autoridades y lo más interesante es que los muchachos aprendieron a compartir también en ese momento y a saber que hay unos pares que son los que estudian derecho en las otras carreras. Fue hermosa esa actividad, intervinieron los estudiantes luego y también eso fue muy importante y fue un aporte de la profesora Diana, dijo, no, aquí también es necesario traer a un panel de expertos, un panel que una vez que termine cada uno de los grupos va a dar su opinión. No es de ninguna manera una evaluación, sino como una contribución, porque es un aprendizaje colaborativo y colaborativo desde varios niveles y desde varias ópticas, de manera tal que todos pudimos aprender no solamente de lo que los chicos investigaron, chicos guiados por sus profesores de las dos universidades, sino también de ese panel de expertos maravilloso que nos acompañó. ¿Qué les digo yo? De la academia, profesores increíbles, el profesor Cira estuvo ahí, la verdad es que se me olvida, que se me van a olvidar casi todos, pero fue un panel bien importante y al final los muchachos, los estudiantes salieron porque había una actividad después de la Monte Ávila, había una actividad bien chévere, como ahí divertida, y los chicos de la Monte Ávila invitaron a los chicos de la Universidad Católica y al final, bueno, establecieron vínculos y relaciones entre ellos y de eso se trata. Un modelo colaborativo de enseñanza y aprendizaje, donde se observa una transversalidad y además es una interdisciplinariedad y además lo que queremos es un encuentro de tipo cultural, que los chicos se conozcan, que los chicos empiecen a establecer relaciones lo más temprano posible entre las distintas universidades y nos parece que eso es uno de los grandes aportes de este modelo colaborativo. De nuevo, muchísimas gracias y atesoro ese premio de una manera maravillosa, de verdad que sí. Muchísimas gracias, María Lidia, de verdad. Si habla siempre así con tanto entusiasmo, verdaderamente hasta yo querría participar en eso, ¿no? Sí, Muy bien, de sí. verdad, felicitaciones, muy bien. Vamos a oír ahora a la profesora Diana Trías. Gracias, Por favor, gracias. Diana. Primero que nada, Gustavo, un gusto inmenso que seas tú, que estés aquí en este momento moderando esta actividad. Quiero darle las gracias muy especialmente a la profesora Belén Ramírez Landaeta, presidenta de FUNEDA, por este galardón maravilloso que nos han otorgado y que no solamente lo recibimos con especial orgullo y satisfacción, sino además con un compromiso muy grande de mantener y mejorar cada vez más. Bueno, como se dieron cuenta, pues sin duda el entusiasmo de María Lidia, pues bueno, eso es maravilloso, encontrarse con gente en el camino que hablamos de alguna manera y tenemos esas mismas ganas de hacer las cosas. Incluyo en este agradecimiento al profesor César Carballo, que es el director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Católica, que lamentablemente no pudo acompañarnos porque le coincidió con sus clases en el IESA. Pero adicionalmente quiero resaltar el entusiasmo con que esta idea que surgió, como decía María Lidia, encontró en las autoridades de nuestras respectivas universidades, porque sin duda desde el principio los decanos, no solamente con el aporte, sino además con el entusiasmo y las autoridades universitarias, desde el rector, por los vicerrectores académicos, y eso es muy importante porque en definitiva se trata de una actividad de la universidad. De manera que encontramos pleno respaldo, pleno apoyo para poder hacerlo y sin duda que eso lo agradecemos infinitamente. Adicionalmente, yo quiero darle las gracias a los profesores que intervinieron en este primer edición, que como ya sabes y bien dijiste, Gustavo, ya acabamos de celebrar la segunda edición y la aumentamos como fue nuestro compromiso inicial cuando comenzamos solamente nuestras dos universidades y luego ya este año participó la Universidad Central, la Universidad Metropolitana y la Universidad Santa María. De manera que, como decía María Lidia, ese intercambio, ese ejercicio de argumentación, de ver las realidades desde distintas ópticas, las distintas miradas que las situaciones ameritan en un estudio completo,
pues hemos avanzado y creo que estamos en el compromiso de seguir aumentando. En aquella oportunidad encontramos además el entusiasmo y el respaldo de los profesores de las respectivas asignaturas, tanto por supuesto de la Católica como de la Monte Ávila, y debo nombrar a los profesores Faustino Flamarique, al profesor Miguel Ángel Torrealba y por supuesto a la profesora María Lidia Álvarez. Además nos acompañan, pero le dejo a la profesora María Lidia para que comente sobre los profesores de la Católica que están por aquí, María Lidia, Ignacio Andrade y Y está Isaura Isaura Pacheco. Pacheco. Isaura Pacheco. De tal manera que ellos fueron una pieza fundamental y por supuesto la más importante que fueron los estudiantes, que sin duda su compromiso, su responsabilidad en realizar la investigación, y me refiero no solamente a los coparticipantes, sino a todos los estudiantes de los semestres respectivos, que además eran semestres variados como las materias y los cursos eran variados, de manera que eso enriquece enormemente este ejercicio colaborativo. Adicionalmente, pues quiero agradecer a los integrantes del panel académico que decidimos en ese momento invitar, que era en ese momento el doctor César Carballo, el doctor Juan Cristóbal Carmona, el doctor Juan Corodi, el doctor José Antonio Musi, el doctor Antonio Silva, que nos acompañó en aquella oportunidad. Y esa es la maravilla, que estamos, además, somos como partícipes en uno y otro premio. Y por supuesto, el profesor Gabriel Sira, quienes con sus atinados criterios enriquecieron la formación no solamente de los estudiantes, sino también de todos los que estuvimos y los que participamos. Y por supuesto, quiero agradecer entonces a los estudiantes, pieza fundamental, y quiero nombrarlos, los estudiantes del 10º semestre que participaron fueron Gema Córdoba, Amira Daud, Luis Dugarte y María Fernanda Isturiz. Por ese grupo estuvieron de expositoras María Fernanda Isturiz y Gema Córdoba, y a los estudiantes del 7º semestre, que son Mario Batista, Alfredo Lovera, Diego Rojas, Carlos Storti, Rosana Pastore, Daniel de Souza, Rafael Viso y Carlos Contreras. Y de expositores participó Rosana Pastore y Diego Rojas. De manera que, bueno, mil gracias a Funeda, porque de verdad que es un reconocimiento que recibimos con muchísimo orgullo, y además que sin duda constituye una motivación para seguir. Hay mucho que hacer en la academia, y ese es el compromiso que tenemos. Los espacios para nada están agotados. Ahora es cuando se cuenta con profesionales, pues profesores y estudiantes de ese nivel de compromiso, pues bueno, es casi que fácil hacerlo. Yo creo que ahora corresponde a los estudiantes que hagan sus comentarios de cuál fue su experiencia. No sé, Gustavo, lo que tú decidas, quién va a hablar, si quizás la estudiante de parte de la Católica y luego nuestra representante Rosana Pastore. Gracias. Estaba conectada Isabela Rodríguez, pero acabo de ver que se salió. Debe ser un problema de conexión. Si quieres empezamos Ok, con Rosana. Doctor Gustavo. claro, seguro. Sí, sí, cómo Rosana. no, vamos a darle, ella está desde temprano allí, así que vamos a darle Sí. el paso, cómo Ella no. es especialmente puntual y responsable. Adelante, Rosana. O sea, no te oímos. Bueno, yo participé en el modelo colaborativo interuniversitario como oradora y para mí fue una gran experiencia tanto a nivel grupal como individual. Grupal porque, bueno, se tuvo que realizar un escrito donde ahí profundizamos nuestros conocimientos de derecho administrativo, tuvimos el apoyo de la profesora María Álvarez, el profesor Torrealba, participamos, como comentó la profesora Diana Trías, Daniel de Souza, Viso, Lovera, Batista, Storti y mi persona y, bueno, Carlos Contreras. Entonces ahí, bueno, desarrollamos todo lo que es el ámbito grupal e individual porque realmente son pocas las experiencias universitarias donde tenemos la oportunidad de presentarnos tanto a expertos y como a un público grande, donde ahí vamos, o sea, desarrollamos la oratoria, donde obviamente pudimos haber estado nerviosos, pero son experiencias únicas que pocas veces se repiten. Y por último, bueno, profundizamos muchísimo más nuestros conocimientos de administrativo y tuvimos una oportunidad de, pues, relacionarnos con otras universidades, en este caso la Católica. Y bueno, me alegra mucho que este año se hayan unido otras y que, sin duda, ha sido un modelo que es enriquecedor para todas las universidades. Muchas gracias.
Gracias, Rosana, gracias, gracias, un gusto. Hermoso. Además que fueron unos equipos maravillosos, de verdad que sí, Sí, de sin verdad duda. que sí. Eh, Quería comentarles a los que quizás nos acompañen, que eventualmente pues, no saben en qué consistió el tema del año pasado, fue digamos, la intención fallida de regular los servicios delivery. Y era un poco el impacto que desde la óptica del derecho del trabajo, del derecho tributario, del derecho económico y el del derecho administrativo significó esa experiencia, de manera que se trataba de un asunto real, de cuál es el impacto y lo que evidenció además fue la necesidad y la importancia en el momento de seleccionar un aspecto a regular, es importante que se tomen en cuenta múltiples aspectos. Como decía María Lidia, ya los análisis no pueden hacerse desde una óptica única y aislada, necesariamente tienen que integrarse a otras disciplinas y precisamente esto era un tema que evidenció cuando no se realiza análisis de completud, digamos, de una determinada situación y pueden surgir situaciones como esa, de tal manera que fue sin duda muy enriquecedor para los estudiantes y para todos los que participan. Doctor Gustavo, ahí está Isabela Rodríguez Estor, la representante de la Universidad Católica, y muy orgullosos de ella y de todos los que participaron, tanto desde el punto de vista del laboral. Ay, se volvió a caer. Ah, no, ahí estás. El laboral como tributario, que fueron las dos aristas que se trataron desde la Universidad Católica. Pues vamos a oír a Isabela, entonces yo vi que se conectó, entonces yo dije, bueno, perfecto, vamos a oír a Isabela, por favor. Y Eh, aquí estoy, disculpen, es que se me había caído la conexión, pero ya aquí estoy perfectamente. Estábamos Eh, esperando, así que no hay problema. sí, yo estuve escuchando todo completo y justo cuando me mencionaron se me cayó, pero bueno, son cositas que pasan. Nada, un placer estar acá. ¿Me escuchan bien, no? Se escucha Sí, sí, perfectamente. perfecto, te estamos oyendo bien. En primer lugar, agradecerles por la oportunidad de poder representar las voces de todos los estudiantes que participaron en este modelo por parte de la UCAP, pero más allá de eso, de todos los estudiantes que directa o indirectamente contribuyeron a este modelo, porque va más allá del estudiante que fue, habló y participó en el trabajo. También es el estudiante que ha inspirado la construcción de este tipo de espacios, el estudiante que ha inspirado al profesor, el estudiante que ha inspirado a otro estudiante, el estudiante que ha inspirado a la escuela. Entonces creo que acá tanto Rosana como yo podemos representar esas voces de esas personas que han construido ese legado que queremos dejar como universidades. Entonces, nada, en primer lugar, agradecerles por eso. Muy feliz de estar acá y poder alzar la voz en nombre de mi universidad, mi casa de estudio, que con mucho orgullo puedo decir que acabo de culminar mi carga académica y agradezco que efectivamente me ha dejado muchísimas cosas, pero más allá de eso, hay una cosa particular que le agradezco a la UCAP y que fomenta la UCAP desde todos sus aspectos y es que la UCAP te proporciona muchas conexiones y esas conexiones van más allá de las conexiones que haces dentro de la universidad con profesores, con autoridades, con otros alumnos, también son conexiones con otras universidades, con otros profesores, con otros académicos y creo que esa es la mejor manera para crecer como académicos y como abogados porque al final algo que te otorga esta carrera es ser un profesional integral. Y algo que me he dado cuenta a los 5 años de carrera es que como abogado tú aprendes absolutamente de todo. Y a través de este modelo podemos ver cómo las diferentes disciplinas del derecho te obligan a investigar, entender y correlacionar aspectos que quizás tú, si no lo vieras de esa manera, no entenderías. Y con esto quiero decir que las conexiones que te proporciona la Escuela de Derecho de Lucas, y quisiera decir incluso que todas las escuelas de Derecho de Venezuela, son muy importantes para nuestro perfil como profesionales. Y por eso es que este modelo es tan fundamental para nuestra formación como representantes. Desde el punto de vista de lo que me tocó a mí, en particularmente discutí sobre todo del tema laboral, del aspecto laboral. Fue muy chévere trabajar con la profesora Isaura y darle esta vuelta y esta perspectiva al modelo, porque quizás un estudiante de primer semestre no podría entender cómo nosotros estamos relacionando un tema administrativo con tantas disciplinas del derecho. Quizás un estudiante de teoría general del derecho te dice,
cómo hicieron eso. Y claramente que iniciar esta actividad y poder dejarla como un legado hace que podamos hacer de esta carrera un poco más integral. Y por eso le agradezco sumamente no solamente a la dirección de la escuela y a las profesoras que me acompañaron, sino a todos los alumnos de todas las universidades que se han sumado a participar, porque creo que estamos dejando un legado no solamente para nuestras universidades, sino para el país y para el mundo, porque creo que los estudiantes de Derecho de Venezuela tenemos capacidad de lograr cosas grandes, grandes por nuestro país, grandes por nuestras escuelas, y eso se hace a través, como dije anteriormente, de conexiones. Y este modelo nos ayuda a crear conexiones y a ser profesionales integrales. Entonces, muchísimas gracias por esta oportunidad y muy feliz de participar. Gracias, Isabela. Quería agregar algo más y es que en las revistas jurídicas de cada una de las universidades fueron publicados todos los informes que realizaron los estudiantes, de manera que ellos además cuentan con la publicación en las distintas revistas electrónicas de las universidades de ese trabajo que realizaron. De manera que, sí, mil Y, gracias de verdad. y yo Sí. agrego que ahí en la intervención tanto de Roxana como de Isabela, en representación de esos grupos maravillosos de la primera edición, en esa intervención se observa, se evidencia por qué están ahí donde están y además de eso hablan con un nivel perfecto como si se tratara de personas que tuvieran ya 5, 10, 15, 20 años de graduado. Entonces la preparación es bárbara. La educación que han recibido en las dos universidades ha sido maravillosa y la verdad es que son la mejor demostración, tanto ustedes como sus compañeros, de que no estamos arando en el mar, sino que estamos dando cosas bonitas como dice Isabela y como dice Rosana, para nuestro país y bueno, para la posteridad, no sé si para el mundo, pero sí por lo menos para nuestro entorno cercano, Claro que tanto lo necesita, ¿no? que tanto Ciertamente. lo necesito. Ciertamente, lo que me parece muy bien eso, ¿no? O sea, que lo tienen muy claro las dos estudiantes, que ya veo que están a punto de ser nuestros colegas, ¿no? Así Porque es. se están graduando ya pronto, ¿no? Sí, Bueno, ya pronto. bienvenidas al gremio, porque serán unos buenos integrantes de nuestra profesión. Me parece muy bien, la verdad que ha sido súper grato esta tarde, muy enriquecedor, uno a veces digamos, pierde un poco el entusiasmo porque, bueno, las cosas no son fáciles, ¿no? Pero mientras estemos haciendo cosas como esta y veamos que la respuesta es positiva, Sí. porque esa es la idea, ¿no? La respuesta es positiva. Yo oí también a los de la central que participaron esta vez y también vinieron súper entusiasmados, ¿no? Entonces, bueno, se va a extender. Eso seguramente dentro de poco ya será una cosa mucho más. Y de repente va a extenderse al mundo. Isabela a lo mejor Ojalá, tiene razón, ¿verdad? ojalá. Esperemos que así sea, que Así, sea esa es la un idea. hito que se repita posteriormente. Caramba, mira el modelo ese que inventaron allá. Bueno, nada, estaba viendo que estamos muy bien acompañados. Estaba viendo que el profesor José Peña Solís se estaba incorporando. Espero que haya podido porque se incorporó y después se salió. Ya sabemos Sí, lo que pasa con nuestro ojalá. Internet y los demás servicios públicos, pero me alegra muchísimo pues que estemos también acompañados. Veo también que está Irene Loreto, que Sí, me da mi paisana de Calabozo, que sí, la quiero tanto y que me queridísimo. alegra tantísimo ver que está aquí también presente. Y quería hacer referencia a algunas participaciones que ha habido en el público. Siempre, no se los dije al comienzo porque pensé que de repente no habría oportunidad, pero sí, el que quiera hacer algún comentario, alguna pregunta, lo que sea, lo puede hacer a través del chat. Miguel, no sé cuál será su apellido, dice, luce conveniente recordar la frase, no hay nada más, no hay nada más que una buena teoría. Un cordial saludo. Me imagino que se refiere justamente a lo que hablamos antes de la necesidad de incorporar elementos prácticos en el aprendizaje del derecho, ¿no? Sí, efectivamente, una buena teoría debería poderse llevar a la práctica, ¿no? Porque una de las cosas que debería tener quien la inventa es justamente cuál es la utilidad de esa teoría, ¿no? Hay aquí también felicitaciones a los premiados y como dice la profesora Trías, a los estudiantes que son los protagonistas de esta iniciativa.
Irene Loreto nos dice, ustedes todos son orgullo nacional, felicitaciones. Y Miguel, de nuevo, la intervención fue mía. Miguel Ángel Torrealba. No Nada más y sabía nada quién menos. habla, Miguel Ángel, ¿cómo estás? Profesor. Honestamente, yo no sabía, Miguel Ángel, que tú estabas tan involucrado en esta iniciativa. Y Me imagino que por la UMA, ¿no? me permito él aclarar, bueno, yo lo nombré, él fue uno de los profesores que actuó Claro. como en el grupo de representación de la Universidad de Monte Ávila y en el ámbito del derecho administrativo y él fue, digamos, el tutor académico de esos profesores, de esos grupos. Buenísimo, estupendo. Algo como que me había comentado, pero no sé, como que no lo tenía muy asociado al tema. Bueno, buenísimo, Uy, María me Amparo parece Grau, muy hay que bien. nombrarla. ¿A quién? A ¿A María quién? Amparo Grau. A María Amparo Grau también ella estuvo, Sí, aquí lo seguramente. acaba de decir. Ok, qué bueno, qué Qué bueno. privilegio, sí, sí, un lujo. Sí, señor, qué estupendo. Todos, todos. Bueno, mire, y una cosa que me gustó muchísimo, lo pensaba en el momento que estabas, contaste de cuál había sido el tema. Pero yo estaba dudoso, bueno, ¿cuál será un tema que dé para tantas aristas? Hay todos en definitiva, porque es que lamentablemente la manera como se enseña el derecho es compartimentada, ¿no? Entonces, y esto es derecho civil, eso no tiene nada que ver con derecho administrativo, y eso no tiene nada que ver con penal, ok. Cuando la vida no es así, o sea, los casos no son penales ni civiles, son de la vida real y pueden tener implicaciones de las distintas disciplinas jurídicas, ¿no? Y entonces, y yo decía, ¿cuáles podrán ser? Y ese tema de la fallida regulación de los servicios, yo no sabía que eso era lo que habían escogido, pero inmediatamente pensé, obviamente, ahí hay el tema de los servicios públicos, ahí hay el tema laboral, ahí está los que están trabajando, los que hacen Tributario, el servicio, económico, sí, derecho económico. claro, o sea, ahí está todo, pues, ¿no? Seguramente habrá mercantil, bueno, ahí hay de todo, ¿no? Qué bueno. La chica destacaba cómo es necesario estudiar antes de comenzar a regular algo. Antes de pretender regular algo, vamos a estudiar qué es lo que tenemos. Y recordaba en la academia, la semana pasada hubo una revisión de la LOPA y se veía justamente, uno de los temas fue el de el procedimiento para elaborar actos de efectos generales, administrativos de efectos generales, que en general nadie los. O sea, se supone que la administración amanece hoy de buen humor y dicta eso, por ejemplo, al señor este se le ocurrió que va a dictar un. Lo más probable es que tenían meses preparándolo, pero nadie lo sabía, nadie lo estudió, la propia comunidad no fue informada sobre el tema que hubiera aportado muchísimo y probablemente la regulación hubiera podido ser un éxito. ¿Mm? Si incorpora la visión de las distintas especialistas, de los distintos sectores involucrados y no ese desastre, pues, como tú dices, intento fallido. Bueno, no sé si ya vamos cerrando entonces, vamos a agradecerle a Universitas una vez más, como siempre, por supuesto, a su presidente, eh, nuestro gran amigo Pérez Graterol, a Alejandro Julio Pérez Graterol, a Leni, a todo el equipo que siempre hace posible que estas cosas funcionen muy bien, a pesar de los problemas internauticos y siempre logramos que las cosas salgan bien, ¿no? Pero me gustaría que los protagonistas digan una última palabra y nos despidamos entonces con ese sabor de boca tan grato que nos ha dejado el conocer que se están haciendo cosas buenas en Venezuela. Vamos a oír, no sé, María Lidia, de repente te doy de nuevo la palabra para que te despidas. Wow, pues bueno, un honor tenerlos a todos aquí. De verdad que estoy viendo nombres y digo que, oye, qué lindo, qué bonito que esta premiación, tanto de la justa como del modelo, haya atraído a profesores súper importantes de derecho administrativo, a estudiantes también y bueno, y a los organizadores, de verdad que fue más que todo, más que organizar, fue todo un placer,
porque fue un trabajo muy bonito y un trabajo que nos brindó muchísimas satisfacciones. En la primera edición, donde estuvieron estas chicas y todos los compañeros y los profesores que estuvimos nombrando, pero además en una segunda edición que se hizo, que ustedes también la nombraron y que pensamos que vamos a llegar a la tercera edición escalando, no sabemos hacia dónde, pero vamos a escalar y lo tenemos que ir viendo, porque poco a poco pensamos que este modelo se va a ir consolidando como una fórmula de enseñanza-aprendizaje, pero además pienso, y con esto sí termino, que tanto el modelo como la justa se complementan, ¿sí? Y son unas Exacto, formas importantes de enseñar el derecho y además de aprender el derecho sin aquella atadura a las aulas. Las aulas son importantes, pero hoy en día contar con esas fórmulas de enseñanza-aprendizaje me parece que son invaluables y las tenemos que ir fomentando poco a poco, haciendo que crezcan y que, bueno, integrar a la mayor cantidad de personas posibles para que todos disfrutemos de las bondades de esa forma de entender el derecho. Muchísimas gracias. a ti, María Lidia. Vamos a oír ahora a Diana, por favor. ¿Qué nos dices? Bueno, Es pues más nada, yo complejo creo que todavía. simplemente no se imaginan el agradecimiento que sentimos del comité organizador del modelo colaborativo, a FUNEDA, a su presidenta Belén Ramírez Landaeta, mil gracias. Y un inmenso orgullo además compartir con Antonio Silva Aranguren este premio. De verdad que yo creo que es un galardón que recibimos con muchísima responsabilidad y con muchísimo compromiso en nombre de nuestra respectivas universidades. Y por supuesto, profesor Gustavo Urdaneta, qué maravilla que haya tocado que sea a través de usted recibir este premio y por supuesto a la mayoría de los profesores que veo muchos profesores de derecho administrativo que nos acompañan y que sin duda es maravilloso verlos y que nos acompañen en esta premiación. De verdad que mil gracias y bueno, hasta las próximas ediciones. Mil gracias. Bueno, gracias a ti, Diana. De verdad que nos has dejado, nos hiciste el día y la semana, yo creo, francamente, con esa iniciativa. Vamos a oír entonces ahora a Antonio Silva, por favor. Bueno, muchísimas gracias. He visto que además he quedado yo como despedida. Me estaba acordando que además lo he citado en otras oportunidades porque me gusta mucho, cuando la poeta que ganó el Nobel, Wisława Szymborska, recibió, sabe que toda persona que recibe el Nobel tiene que hacer un trabajo que lo presenta ante la Academia Sueca, pero además tiene que dar un discurso en lo que llaman el banquete del Nobel. Esos discursos a veces son muy largos y me parece que el discurso de ella fue el más corto de toda la historia. Ella lo que dijo fue que cuando se recibe un premio, en cada lengua, en la suya que es el polaco, puede haber muchísimas palabras bonitas para poder agradecer justamente ese reconocimiento, pero dijo que entre las muchísimas palabras bonitas siempre hay una que es la más simple, pero que al mismo tiempo es la más seria y la que tiene más sentido. Dijo, esa palabra es, lo dijo en polaco por supuesto, pero luego lo tradujo a otras lenguas, es gracias. Entonces yo me voy a copiar de esta poeta Szymborska y voy a decir gracias. A ver si eso me da suerte para otras cosas adicionales posteriormente. Hasta luego. Hasta luego, gracias, Antonio. Bueno, entonces vamos a ir cerrando. No sé si Sebastián está por ahí, querría decir algo también. Bueno, yo creo que me sumo a las palabras de la profesora María Lidia, Diana y el profesor Silva. No me queda más nada que agradecer por haber premiado estas dos increíbles iniciativas que realmente a mí en mi etapa como estudiante me formaron ampliamente en diferentes áreas del derecho, derecho público, derecho internacional de los derechos humanos, arbitraje, derecho privado y que me han abierto incluso muchísimas puertas. Incluso puedo decir que el trabajo que hoy en día tengo como abogado es gracias a las oportunidades que me abrieron este tipo de iniciativas como la Justa CIEP, el modelo colaborativo. Así que a todos los estudiantes que nos estén escuchando, profesores, los invito a que insten a sus estudiantes, a cualquier estudiante de derecho,
que den publicidad a este tipo de proyectos que son de suma importancia para la formación de los jóvenes de pregrado. Mil gracias. Gracias a ti, Sebastián. Me parece que deberíamos oír también a Isabela, si está por allí. Yo no veo quiénes son los que están, no sé cómo que hago para... Rosana está por aquí ahorita. Ah, ya están Y las dos. Rosana. Las dos Ah, todavía bueno, aquí. entonces vamos a oírlas una primero. Eh, A ver, Rosana, aquí. Bueno, a modo de conclusión Están también, tímidas. es Rosana, por que, favor, te oímos. bueno, que me encantaría que estas iniciativas se sigan dando, continúen a lo largo de los años, porque como comenté, hay una formación integral tanto individual como colectivo a la hora de hacer el escrito o presentarte, y sin duda sales como estudiante fuera de la caja y te ayuda a pensar mucho más allá. Entonces, me encantaría que estas iniciativas continúen. Excelente, Rosana. Que no se nos cansen, por favor, ¿verdad? Vamos a darle más premios para que sigan Exacto, exacto. con entusiasmo. Y ahora vamos a oír entonces a Isabel. Isabela. Sí, Isabela, aquí estoy. ajá, Isabela, te oímos. Bueno, a modo de concluir y escucharlos a todos, me parece fundamental recordar el tema de la formación integral que te otorga estas escuelas y que estos modelos son fundamentales para poder contribuir a esta formación integral y también entender que la vida del abogado va más allá de lo que está en las paredes de una oficina o las paredes de una escuela o en las paredes de un salón, ¿no? Entonces Así poder es. entender todo esto y premiar la excelencia, pero también premiar la integralidad es importante para que podamos continuar este legado como universidades y como venezolanos. Entonces, muy feliz de compartir esto y secundo las palabras de todos porque genuinamente estoy muy contenta de poder compartir esto y de que sigamos creciendo como venezolanos y teniendo estos espacios para crecer. Dios te oiga, Isabela. Un aplauso a todos ustedes. Un aplauso a todos ustedes. De verdad, así es. Bueno, yo quería simplemente, entonces, sí, bueno, ya se los diré a ellos en privado, pero decirlo aquí en público. Comentar con Belén Ramírez Landaeta, con Jesús Caballero Ortiz y con Alexis Pinto, mis compañeros de la Junta Directiva de FUNEDA, que sigamos adelante, que sigamos, es decir, a veces cuesta un poquito, tenemos alguna dificultad, pero en la medida que tengamos con gente como ustedes, que colaboran, que están montados en el mismo entusiasmo de hacer cosas que sean positivas para el aprendizaje, para la formación, para como ciudadanos, como profesionales, como personas. Bueno, vale la pena seguirlo haciendo. Y entonces nada, pues nos deja un sabor, como les decía antes, grato en la boca, el saber que esta premiación como que nos termina premiando a nosotros también, en el sentido de saber que la escogencia fue acertada. Así que bueno, vamos a despedirnos en el día de hoy, agradeciendo de nuevo a Universitas por seguirnos apoyando, que tampoco se nos cansen, por favor. Y nada, los invito a que sigan entonces en el aula Brewer Carías. Ya la semana que viene tendremos entonces, retomaremos nuestra eh, rutina de invitar a algún expositor que nos hablará de un tema de derecho administrativo y se anunciará oportunamente. Muy buenas noches entonces y les agradezco a ustedes por haber participado en esto. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias, Gracias. hasta Buenas luego, noches. buenas noches. Eh,